El silencio de la habitación era casi opresivo, roto solo por el suave tic-tac del reloj antiguo sobre la cómoda. La luz de una lámpara de mesa proyectaba sombras alargadas en las paredes, envolviendo el ambiente en una calidez dorada y sofocante. Yo, Marina, estaba de pie frente al espejo, mis dedos temblorosos ajustando el delicado tirante de mi vestido de seda verde esmeralda. Era una prenda que nunca había imaginado ponerme, una compra impulsiva que ahora se aferraba a mi cuerpo como un susurro prohibido. El escote sutil dejaba al descubierto mis clavículas finamente delineadas, y la tela abrazaba mis curvas con una precisión descarada. Mis tacones finos apenas rozaban el suelo, y unos pendientes largos, regalo de mi abuela, danzaban levemente con cada exhalación. Detrás de mí, reflejado en el mismo espejo, estaba Mateo. Apoyado contra el marco de la puerta con los brazos cruzados, su mirada intensa clavada en mí. Su camisa de lino blanco estaba ligeramente desabrochada, revelando un atisbo de su pecho bronceado. La luz jugaba con sus facciones, haciendo que sus ojos oscuros parecieran aún más profundos, casi insondables. «No deberías estar aquí», murmuré, mi voz apenas un susurro. «Pero lo estoy», respondió él con calma, su voz grave y envolvente llenando cada rincón del cuarto. «¿Y tú no me has pedido que me vaya?» Cerré los ojos por un instante inhalando profundamente, tratando de contener el temblor en mis labios. El reflejo de nuestras miradas cruzándose en el espejo era casi demasiado para soportar. El amanecer cubría Madrid con una suave luz anaranjada cuando escuché el sonido familiar de la puerta principal cerrándose con un suave clic. Ricardo, mi esposo, ya se había ido. Siempre se iba temprano, siempre con prisa, con su maletín de cuero perfectamente ajustado bajo el brazo y sus gestos calculados hasta el último detalle. Yo me quedé de pie en la ventana de mi habitación, sosteniendo una taza de café entre mis manos mientras observaba la ciudad desperezarse bajo mis pies. Desde afuera mi vida parecía perfecta, un esposo exitoso, un hogar elegante en el exclusivo barrio de Salamanca y una rutina impecablemente organizada. Sin embargo, por dentro cada rincón de aquella casa parecía vacío, cada gesto rutinario carecía de alma. El mensaje llegó mientras aún tenía mi taza en las manos. Era de Mateo, el hermano menor de mi difunta madrastra. Después de años sin noticias de él, la simple vista de su nombre en la pantalla me provocó un vuelco en el estómago. «Hola Marina, estoy en Madrid por unos días. ¿Podríamos vernos?» Horas después, Ricardo sugirió con su tono neutral, casi aburrido, que Mateo podría quedarse con nosotros unos días mientras encontraba un lugar para alojarse. Era un gesto educado, pero no cordial. Ricardo nunca había sido especialmente cercano a Mateo, y yo lo sabía. La llegada de Mateo esa misma tarde trastocó la calma forzada de la casa. Con una maleta de cuero curtido al hombro y una sonrisa casual, Mateo llenó el espacio con su presencia magnética. Era más alto de lo que recordaba, su postura relajada pero firme, y sus ojos oscuros parecían estudiarlo todo con detenimiento. «Gracias por recibirme, Marina», dijo él con esa voz grave que parecía quedarse suspendida en el aire. «Espero no ser una molestia». «Ah, claro que no», respondí yo, mi voz más suave de lo habitual mientras lo invitaba a pasar. El aroma de su colonia, un toque amaderado con un ligero fondo cítrico, quedó suspendido en el pasillo cuando pasó junto a mí. La primera mañana después de su llegada, descendí las escaleras aún en mi bata de seda marfil, la tela fluyendo como un susurro con cada paso. El aroma a café recién hecho me guió hasta la cocina, donde encontré a Mateo apoyado casualmente contra la encimera con una taza humeante entre las manos. «Buenos días», dijo él con una sonrisa ladeada. «Espero que no te moleste que haya usado tu cafetera». «No, claro que no», respondí yo, sintiéndome extrañamente expuesta bajo su mirada. Mateo me ofreció una taza, y cuando nuestros dedos se rozaron brevemente, un escalofrío subió por mi brazo. Retiré la mano demasiado rápido, derramando un poco de café sobre la encimera. «Lo siento», murmuré yo avergonzada. «No te preocupes», respondió Mateo con una risa amable, tomando una servilleta de lino y limpiando el desastre. El resto del día transcurrió con una calma tensa. Mateo se movía por la casa con una confianza innata, mientras yo intentaba evitar su mirada cada vez que nos cruzábamos en los pasillos. Ricardo, como siempre, llegó tarde a casa y se encerró en su despacho para trabajar. Durante la cena, la conversación fue mínima. Mateo hacía preguntas suaves, observaba con atención, pero nunca cruzaba una línea.
Yo por mi parte apenas podía sostener su mirada durante más de unos segundos. Cuando Ricardo finalmente se retiró a su despacho, dejando la mesa vacía y silenciosa, Mateo recogió su plato y se dirigió a la cocina. Lo seguí instintivamente sintiéndome incapaz de dejarlo allí solo. ¿Estás bien?, preguntó él, girándose para mirarme directamente a los ojos. Sí, respondí yo demasiado rápido. Mateo asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Aquella noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché pasos suaves en el pasillo. El corazón me latía con fuerza mientras el eco de aquellas pisadas se desvanecía lentamente. Sabía que era Mateo. Sabía que él también estaba despierto. Algo estaba cambiando en aquella casa, y yo no estaba segura de si quería detenerlo. El sol se filtraba a través de las cortinas de lino, dibujando patrones dorados sobre el suelo de mármol. Yo me encontraba en la cocina con mi bata de seda color marfil que caía con ligereza sobre mi cuerpo. Mis pies descalzos rozaban el frío de las baldosas mientras sostenía una taza de café humeante entre las manos. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Ricardo había salido temprano, como siempre, y Mateo aún no había bajado. La puerta de la cocina se abrió con suavidad, y Mateo apareció en el umbral con una camisa blanca remangada hasta los codos y un par de pantalones oscuros. Llevaba el cabello ligeramente despeinado, como si acabara de levantarse, y un aroma fresco y amaderado lo envolvía. «Buenos días», dijo él con voz grave, acercándose al mostrador. «Buenos días», respondí yo con una sonrisa tímida mientras apartaba un mechón de cabello de mi rostro. Mateo preparó una taza de café para sí mismo y se apoyó contra la encimera. Sus movimientos eran pausados, casi deliberados. El silencio que se instaló entre nosotros no era incómodo, pero sí cargado de algo indefinible, algo que yo no quería nombrar. «¿Siempre es tan silenciosa esta casa por las mañanas?», preguntó Mateo rompiendo el silencio mientras tomaba un sorbo de su café. «Ricardo suele irse temprano. Es su rutina, y la mía también, supongo», respondí yo con un encogimiento de hombros. «¿Y tú no tienes algo que te guste hacer por las mañanas?». Bajé la mirada hacia mi taza, sintiendo un nudo en la garganta. «Solía leer, pero hace tiempo que no lo hago». Mateo asintió lentamente como si entendiera algo que yo no había dicho en voz alta. «Entonces deberías retomarlo», respondió con suavidad. Más tarde esa misma mañana, mientras recogía la sala, escuché pasos en la escalera. Al volverme vi a Mateo con una chaqueta de cuero sobre el hombro y las llaves del coche en la mano. «Voy a salir un rato». «¿Quieres venir?», preguntó él con una sonrisa ladeada. Dudé. La idea de salir de la casa con Mateo me parecía peligrosa, aunque no supiera explicar por qué. «No lo sé, tengo cosas que hacer aquí». «Marina, las mismas cosas estarán aquí cuando volvamos». «Vamos, te hará bien salir un poco». Después de unos segundos de silencio, asentí. Subí a mi habitación, me puse unos vaqueros ajustados que realzaban mis piernas, una blusa de lino blanco bordada con motivos florales sutiles y unas alpargatas de esparto. Al bajar, Mateo ya me esperaba junto a su coche. El trayecto fue cómodo. Mateo mantenía una conversación ligera mientras conducía por las calles de Madrid, y yo sentí que por primera vez en mucho tiempo podía respirar. Llegamos a un pequeño mercado de artesanías al aire libre en las afueras de la ciudad. Los puestos estaban llenos de flores frescas, frutas brillantes y pequeños objetos hechos a mano. Caminaba entre los pasillos con una sensación de libertad que hacía mucho no experimentaba. «Ven, quiero mostrarte algo», dijo Mateo, guiándome hacia un pequeño puesto de libros antiguos. Pasé las yemas de los dedos por las cubiertas desgastadas de los libros mientras una sonrisa aparecía en mi rostro. Mateo me observaba desde un lado con las manos en los bolsillos y una expresión suave. «Deberías llevarte uno», dijo él finalmente. Tomé un libro de tapas color jade con filigranas doradas, su aroma a papel viejo y sabiduría me envolvió. «Lo haré», respondí yo con una sonrisa genuina. El regreso fue tranquilo. Mateo conducía con una mano en el volante y la otra descansando en el marco de la ventanilla. Yo sostenía el libro contra mi pecho, como si fuera un pequeño tesoro. Al llegar a casa, el ambiente volvió a cambiar. La atmósfera cálida y relajada del mercado quedó atrás, y el silencio de la casa volvió a envolvernos. «Gracias por hoy», dijo mientras dejaba el libro sobre la mesa del salón.
No hay de qué, respondió Mateo con esa sonrisa tranquila que parecía siempre guardar algo más detrás. Ambos nos quedamos en el salón por un momento, mirándonos el uno al otro sin saber muy bien qué decir. Finalmente rompí el silencio. Voy a preparar algo para cenar. ¿Te gustaría ayudarme? Claro, respondió él, siguiéndome a la cocina. Preparamos una paella sencilla mientras reíamos y hablábamos de cosas triviales. De vez en cuando nuestras manos se rozaban al pasar un cuchillo o una servilleta, y cada contacto parecía dejar una marca invisible en el aire entre nosotros. Durante la cena, la conversación fluyó con facilidad. Mateo habló de sus viajes, de los lugares que había visitado, mientras yo lo escuchaba con atención genuina. ¿Y tú?, preguntó él de repente. ¿Qué te hace feliz? Me tomó desprevenida. Ricardo nunca me había hecho una pregunta así. No lo sé, respondí yo finalmente con un suspiro. Creo que olvidé lo que es sentirme realmente feliz. Mateo me observó durante un momento largo, pero no dijo nada más. Más tarde esa noche me encontraba en la terraza con una manta de lana fina sobre los hombros y el libro que había comprado en el mercado abierto sobre mi regazo. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, y el aire fresco de la noche me rozaba el rostro. Escuché pasos detrás de mí y giré la cabeza. Mateo estaba allí, con las manos en los bolsillos de su chaqueta de cuero. No podía dormir, dijo él, acercándose lentamente. Yo tampoco, pensé. Se sentó en la silla frente a mí, y durante un momento ninguno de los dos habló. Las estrellas brillaban sobre nosotros, y el sonido lejano de la ciudad era un eco distante. A veces me pregunto si tomé las decisiones correctas, murmuré yo casi para mí misma. Todos lo hacemos, respondió Mateo suavemente. Pero lo importante es lo que hacemos después de darnos cuenta. Levanté la mirada y nuestros ojos se encontraron. La conexión entre nosotros era silenciosa pero intensa, un puente invisible que nos unía en la oscuridad de aquella noche. Algo estaba despertando dentro de mí, algo que no podía ignorar. Y aunque sabía que era peligroso, no podía evitar sentirme viva por primera vez en años. La mañana se presentó gris y fría, con una neblina ligera que se aferraba a los cristales de las ventanas. Yo estaba sentada en el borde de la cama, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, mirando hacia el suelo como si éste pudiera ofrecerme respuestas. Ricardo seguía fuera, sumido en su rutina interminable de viajes de negocios, y Mateo seguía allí, moviéndose por la casa con la calma de alguien que no tiene prisa por irse. El reloj de pared marcó las 9 en punto cuando bajé a la cocina. Mateo ya estaba allí, sentado en la mesa con una taza de café entre las manos. Iba vestido con una camiseta gris ajustada y unos vaqueros desgastados, su cabello aún húmedo por la ducha caía ligeramente sobre su frente. Al verme entrar, levantó la mirada y me dedicó una sonrisa suave. «Buenos días, Marina». «Buenos días», respondí yo intentando sonar natural. Me serví una taza de café y me senté frente a él. Durante unos minutos el único sonido era el tic-tac del reloj y el tintineo de las cucharas contra las tazas. Finalmente Mateo rompió el silencio. Estaba pensando en salir a correr esta mañana. ¿Quieres acompañarme? Levanté la vista sorprendida. No, no suelo correr. Entonces caminemos. El parque cerca del río Manzanares está hermoso a esta hora. Dudé. Pero la idea de salir, de alejarme por un momento de las paredes de aquella casa, era tentadora. De acuerdo, dije finalmente. El parque estaba casi vacío cuando llegamos. El frío de la mañana se aferraba a las hojas de los árboles, y el río murmuraba suavemente al pasar entre las rocas. Yo llevaba un abrigo de lana ceñido a la cintura y una bufanda de cachemira alrededor del cuello. Mateo caminaba a mi lado con las manos en los bolsillos de su chaqueta de cuero. ¿Siempre has sido tan callada, Marina?, preguntó él después de un rato con una sonrisa suave. No siempre, pero con el tiempo uno aprende a callar ciertas cosas. ¿Por qué? Me detuve un momento y lo miré directamente a los ojos. Porque a veces decir lo que realmente sientes no cambia nada. Mateo asintió lentamente como si entendiera perfectamente lo que yo quería decir. Reanudamos el paseo en silencio y sentí algo extraño, una especie de paz que no había sentido en mucho tiempo. Finalmente llegamos a un pequeño banco de madera junto al río. Mateo se sentó y me hizo un gesto para que lo acompañara.
¿Te sientes feliz, Marina?, preguntó él con voz suave. Bajé la mirada, observando las puntas de mis botas. No lo sé. Creo que olvidé lo que significa ser feliz. Mateo me miró durante un largo instante antes de responder. Entonces es hora de recordarlo. El silencio que siguió fue tan profundo que el mundo entero pareció detenerse. De regreso a casa, el ambiente entre nosotros era diferente. No había palabras innecesarias, solo miradas que parecían decir más de lo que cualquiera de nosotros se atrevía a pronunciar. Al llegar, fui directamente a la cocina. Necesitaba algo que me distrajera, algo que me permitiera recuperar el equilibrio que había sentido tambalearse en aquel banco junto al río. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Mateo, entrando detrás de mí. No hace falta, respondí yo apresuradamente con las manos temblorosas mientras sacaba verduras del frigorífico. Mateo no insistió. En cambio, se apoyó contra la encimera y me observó en silencio. Podía sentir su mirada fija en mí. Podía sentir el peso de cada segundo que pasaba sin que ninguno de los dos hablara. Marina, comenzó Mateo con voz baja. Por favor, no digas nada, lo interrumpí yo sin mirarlo. El silencio que siguió fue aún más pesado que antes. Finalmente Mateo suspiró y salió de la cocina, dejándome sola con mis pensamientos. Esa tarde recibí un mensaje de mi amiga Isabel. La cita en el café de siempre parecía una vía de escape que no podía rechazar. Al llegar, Isabel ya estaba allí, con su cabello rubio perfectamente peinado y su taza de latte en las manos. Marina, exclamó al verme. Pensé que ya no vendrías. He estado ocupada, respondí yo con una sonrisa forzada. Nos sentamos frente a frente e Isabel me estudió con sus ojos agudos y curiosos. Hay algo diferente en ti, dijo finalmente. No sé qué es, pero hay algo. Bajé la mirada a mi taza. ¿Estás imaginando cosas, Isabel? No, no lo estoy. ¿Tiene algo que ver con ese Mateo del que me hablaste una vez? Levanté la cabeza bruscamente, mi expresión congelada. ¿Por qué preguntas eso? Porque cuando te mencioné su nombre tu cara cambió. Marina, dime la verdad, ¿qué está pasando? Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Las palabras estaban a punto de salir, pero me las tragué antes de que pudieran escapar. Ah, no es nada, Isabel. No es nada. La expresión de Isabel se endureció, pero no insistió más. Al regresar a casa, la luz dorada del atardecer teñía los pasillos. Mateo estaba en el salón, sentado en el sofá con un libro en las manos. Al verme entrar, cerró el libro y me miró directamente. ¿Cómo te fue con tu amiga? Bien, respondí yo con voz débil. Dejé mi bolso en una silla y me dirigí a la ventana. Mateo se levantó y se acercó lentamente a mí, deteniéndose a solo unos pasos de distancia. ¿Estás bien, Marina?, preguntó con suavidad. Asentí, pero no pude mirarlo a los ojos. Mateo dio un paso más cerca, y el aire entre nosotros se volvió insoportablemente denso. No tienes que cargar con esto sola, dijo él. Cerré los ojos por un momento intentando contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Mateo, por favor, murmuré. Él asintió, entendiendo que no era el momento. Dio un paso atrás y salió de la habitación, dejándome sola una vez más. Había algo creciendo entre nosotros, algo que no podía controlar, y cada día que pasaba ese algo se hacía más fuerte, más imposible de ignorar. El silencio de la noche envolvía la casa como un velo espeso. El reloj de pared marcaba las 2 de la madrugada cuando bajé lentamente las escaleras. No podía dormir, mi mente era un torbellino de pensamientos caóticos, un mar agitado donde los recuerdos recientes flotaban como fragmentos de un naufragio. El resplandor dorado de una lámpara encendida iluminaba débilmente el salón. Mateo estaba allí, sentado en el sofá con un vaso de whisky en la mano. Su camisa blanca estaba desabotonada en el cuello, las mangas remangadas hasta los codos. Al verme levantó la mirada y sus ojos reflejaban un cansancio que no era físico. ¿No puedes dormir?, preguntó él con voz suave. No, respondí yo abrazándome a mí misma mientras me acercaba lentamente. Me detuve frente a él, mis pies descalzos rozando la alfombra suave. Mateo dejó el vaso sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Esto nos está consumiendo, Marina, dijo con un susurro.
Fingir que no pasa nada, que esto no está aquí entre nosotros. Sentí un nudo en la garganta, mis manos temblaban ligeramente, y el aire se hizo denso con cada segundo que pasaba. No deberíamos estar aquí, Mateo, respondí yo, pero mi voz carecía de convicción. Mateo se levantó lentamente y dio un paso hacia mí, tan cerca que podía sentir su respiración contra mi piel. Dime que me detenga, Marina, dijo con voz ronca. Dímelo y me iré ahora mismo. Pero yo no dije nada. No pude decirlo. En mi silencio había 1000 palabras no pronunciadas, 1000 decisiones no tomadas. Mateo alzó una mano y rozó suavemente mi mejilla, su pulgar acariciando la piel delicada bajo mis ojos. Cerré los ojos y por un instante el mundo entero dejó de existir. Y entonces ocurrió. La luz tenue de la lámpara proyectaba sombras sobre las paredes. El silencio solo era interrumpido por el suave crujir de la madera bajo nuestros pies. Mateo y yo estábamos tan cerca que nuestras respiraciones parecían mezclarse. El primer roce de sus labios fue suave, casi temeroso, como si ambos temiéramos romper algo frágil. Pero cuando nuestras bocas finalmente se encontraron, toda duda quedó atrás. La chispa contenida se desató. Las manos de Mateo se posaron con delicadeza en mi cintura, mientras yo dejaba que mis dedos se entrelazaran detrás de su cuello, acariciando su cabello suavemente. Cada movimiento era pausado, cada gesto hablaba de un deseo contenido durante demasiado tiempo. No hubo palabras, solo miradas y suspiros entrecortados. El mundo exterior desapareció. No existían Ricardo, ni la rutina, ni las consecuencias. Solo estábamos nosotros dos, perdidos en un momento que parecía fuera del tiempo. Cuando todo terminó, el silencio volvió a caer sobre nosotros, esta vez con un peso distinto. Yo permanecía apoyada contra el pecho de Mateo, mis ojos fijos en un punto indefinido de la habitación. Esto no puede volver a pasar, susurré yo, mi voz quebrándose ligeramente. Mateo no respondió, simplemente inclinó la cabeza y besó mi frente con una ternura que me hizo estremecerme. Desperté con los primeros rayos de sol filtrándose por las cortinas de mi habitación. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y por un momento pensé que todo había sido un sueño. Pero entonces sentí el aroma de la colonia de Mateo aún en mi piel, y supe que nada de aquello había sido irreal. Me senté al borde de la cama con las manos temblorosas. El reflejo en el espejo me devolvió la mirada de una mujer diferente, una mujer que había cruzado una línea de la que no había retorno. Bajé las escaleras con el corazón en un puño. Mateo no estaba en la sala ni en la cocina. Su chaqueta había desaparecido del perchero, y por un instante sentí un alivio irracional. Quizás se ha ido. Quizá no tendré que enfrentarme a esto. Pero entonces lo escuché. En el jardín. Mateo estaba allí, de pie junto a un seto de rosas con una taza de café en la mano. Al verme sonrió débilmente. Buenos días, Marina. Tragué saliva y me acerqué lentamente a él. Esto lo que pasó anoche, susurré yo, pero las palabras se atascaban en mi garganta. No tienes que decir nada, respondió él interrumpiéndome. Lo entiendo. Pero quiero que sepas que no me arrepiento. Nuestras miradas se encontraron, y en ese instante todo lo que yo había tratado de contener se rompió en 1000 pedazos. Tengo que salir, dije yo apresuradamente, dándome la vuelta antes de que él pudiera responder. Horas después me encontraba en una cafetería, sentada frente a Isabel. El café en mi taza estaba frío y mis manos seguían temblando ligeramente. Marina, ¿estás bien?, preguntó Isabel con el ceño fruncido. Sí, solo estoy cansada. No te creo, respondió mi amiga con firmeza. ¿Hay algo más? Bajé la mirada, incapaz de sostener la intensidad de la mirada de Isabel. No puedo hablar de esto, Isabel. No ahora. Lo que sea que estés sintiendo, lo que sea que haya pasado, no lo lleves sola. Las palabras de Isabel eran gentiles, pero golpeaban con fuerza. Asentí lentamente aunque sabía que no podría contarle la verdad. Al regresar a casa, el ambiente estaba cargado de una electricidad invisible. Mateo estaba en el salón, leyendo un libro. Al verme entrar, levantó la mirada, pero no dijo nada. Subí directamente a mi habitación y cerré la puerta tras de mí. Me dejé caer sobre la cama y cubrí mi rostro con las manos. Lo que pasó anoche no puede repetirse, no puede.
Pero en el fondo de mi corazón, una pequeña voz susurraba algo diferente. Una voz que hablaba de libertad, de pasión, de sentirse viva de nuevo. Y esa voz era imposible de silenciar. La luz del atardecer teñía el cielo de Madrid con tonos naranjas y dorados. Yo estaba sentada en la terraza de mi habitación, con una copa de vino tinto entre las manos. El silencio de la casa era casi ensordecedor. Mateo seguía allí, evitábamos cruzarnos más de lo necesario. Todo lo que había ocurrido entre nosotros se había convertido en un fantasma que nos seguía a cada paso, un secreto demasiado grande para ser ignorado. Cerré los ojos, sintiendo el peso de mi decisión sobre los hombros. Ricardo regresaría esa misma noche y la realidad con toda su dureza volvería a ocupar cada rincón de mi vida. No puedes esconderte aquí para siempre, dijo una voz detrás de mí. Era Mateo. Estaba apoyado contra el marco de la puerta de la terraza, con las manos en los bolsillos de sus vaqueros y la mirada fija en mí. No estoy escondiéndome, respondí yo sin girarme. Sí lo estás y lo sabes. Mateo dio unos pasos hacia mí, pero se detuvo antes de llegar demasiado cerca. Ricardo regresa esta noche, dije yo finalmente, mi voz quebrándose al final de la frase. Lo sé. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Mateo bajó la mirada y por un instante pareció dudar antes de hablar. Marina, si quieres que me vaya, lo haré. Pero si hay una mínima posibilidad, si hay una parte de ti que quiere algo más, dímelo ahora. Tragué saliva, mi corazón latía con fuerza y el peso de mis pensamientos me ahogaba. Pero no dije nada. No pude. Mateo asintió lentamente y sin decir otra palabra, dio media vuelta y desapareció por el pasillo. El sonido de la puerta principal resonó por toda la casa. Ricardo había llegado. Bajé las escaleras lentamente sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Marina, exclamó Ricardo con una sonrisa, dejando su maletín de cuero sobre la mesa del vestíbulo antes de acercarse para besarme en la mejilla. El contacto me resultó extraño, casi ajeno. ¿Todo bien?, preguntó él, mirándome con el ceño ligeramente fruncido. Sí, todo bien, respondí yo con una sonrisa forzada. Ricardo colgó su abrigo y se dirigió al salón. Yo lo seguí con el corazón en un puño. Mateo no estaba a la vista, pero su presencia parecía impregnar cada rincón de la casa. ¿Y Mateo?, preguntó Ricardo casualmente mientras se servía un vaso de whisky. Está en su habitación, creo, respondí yo, mi voz apenas un susurro. Ricardo asintió y tomó un sorbo de su bebida, sin notar el temblor en mis manos. Esa noche, después de la cena, Ricardo se encerró en su despacho para trabajar, como de costumbre. Subí lentamente las escaleras, sintiendo el peso de cada uno de mis secretos con cada paso. Al llegar al pasillo vi la puerta de la habitación de Mateo entreabierta. Él estaba sentado en el borde de la cama, con una pequeña maleta abierta a su lado. Al verme levantó la mirada, y por un instante ambos permanecimos en silencio. «¿Te vas?», dije yo finalmente, mi voz temblorosa. «Es lo mejor», respondió Mateo con suavidad. «No quiero que esto te destruya». Sentí las lágrimas arder en mis ojos, pero me negué a dejar que cayeran. «Lo siento», susurré yo. «Siento todo esto». Mateo se levantó y se acercó lentamente. «No te disculpes por sentir, Marina. Nunca te disculpes por eso». Por un momento pareció que iba a tocarme, pero se contuvo. Dio un paso atrás y tomó su maleta. «Cuídate, Marina». Él salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio absoluto. Horas más tarde yo seguía despierta, tumbada en mi cama con los ojos clavados en el techo. Pero entonces un sonido me sacó de mi ensimismamiento, la voz de Ricardo hablando por teléfono en su despacho. Sí, el detective confirmó todo. «No hay dudas». «¿Y Marina?». Su voz se quebró ligeramente antes de continuar. «No sé qué voy a hacer». El aire pareció desaparecer de mis pulmones. Ricardo lo sabía todo. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta del despacho. Al abrirla encontré a Ricardo sentado en su escritorio, con un vaso de whisky medio vacío frente a él. «¿Sabes la verdad?», dije yo con voz temblorosa. Ricardo levantó la mirada, sus ojos oscuros llenos de dolor y rabia contenida. «¿Por qué, Marina?». Su voz era baja, pero cargada de una intensidad devastadora.
¿No te di todo lo que necesitabas? No se trata de eso, Ricardo, respondí yo con lágrimas rodando por mis mejillas. No es tan sencillo. No, gritó él, golpeando la mesa con el puño cerrado. Claro que es sencillo. Me traicionaste. El silencio que siguió fue sepulcral. Ricardo respiraba con dificultad y yo apenas podía mantenerme de pie. Mañana me voy, dijo él finalmente con voz fría. Ya hablé con mi abogado. Cerré los ojos sintiendo como el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Los días siguientes pasaron en una especie de neblina. Ricardo se fue de la casa sin despedirse, y Mateo no volvió a aparecer. Yo me quedé sola en aquella enorme casa, que ahora parecía más fría y vacía que nunca. Una mañana, mientras estaba sentada en la terraza, mirando el amanecer sobre los tejados de Madrid, tomé una decisión. Me levanté, tomé mi bolso de mano, una pieza de cuero repujado con el escudo de Madrid sutilmente grabado, y salí por la puerta principal sin mirar atrás. No sabía exactamente a dónde me llevarían mis pasos, pero sabía que no podía quedarme allí. La culpa, el arrepentimiento y el amor no correspondido habían convertido aquella casa en una jaula, y era hora de liberarme. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía viva. ¿Sería este el inicio de mi liberación o el preludio de una tormenta aún mayor? Solo el tiempo y mi propio coraje lo dirían.